Mi violento padre me entrenó para delatar a mi madre y así poder disciplinarla, y si no hacía lo que decía, él me disciplinaría. Así que cedí y llamé a los servicios de protección infantil. Pero mi padre mintió para librarse, y ahora sabe que quería meterlo en la cárcel. Ni siquiera sé qué va a hacer. Tenía 5 años cuando mi madre me quemó la comida. Era mi favorito, un sándwich de queso a la plancha, así que rompí a llorar de inmediato. De repente, oí los pasos de mi papá bajando las escaleras. Los ojos de mi mamá se llenaron de miedo y me tapó la boca para detenerme, pero eso solo me hizo llorar más fuerte. Hijo, ve a tu habitación. El tono de mi padre era severo y frío. En cuanto cerré la puerta, oí los gritos, me casé con tu Sari. ¿Y ni siquiera sabes cocinarle una maldita comida a nuestro hijo? Se me heló la sangre, y ahí fue cuando lo oí. Sonó como si mi mamá se hubiera desplomado en el suelo. Instintivamente corrí a ver cómo estaba, y fue entonces cuando vi que la zona alrededor de su ojo se había hinchado por completo. Caí de rodillas para abrazarla y consolarla, pero fue entonces cuando mi papá habló. Hijo, no hace falta que le des consuelo a esa palabra que empieza con W. Recibió su merecido. Intenté ignorarlo y seguir, pero me detuve cuando finalmente empezó a amenazarme con pegarme también. Desde entonces, mi papá me animó a delatar a mi mamá todos los días si había algún lugar sucio en la casa. Siempre que llegaba tarde a recogerme. Me decía que era para ayudarla a estar mejor y que era lo mejor para la familia. Pero cuando eso no funcionó, empezó a quejarse de mí cada vez que no se lo decía. Así pasé la mayor parte de mi infancia siendo una cámara de vigilancia. Y a veces le decía a mi madre que guardaría sus errores en secreto, pero se enfadaba muchísimo. No, haz lo que te diga tu padre, dijo ella. Su voz era firme y severa. Así que durante años asumí que era parte normal de la vida familiar. Ese abuso era parte de la vida. Un día estaba en casa de un amigo y sus padres comían con nosotros en la cocina. Fue el primer amigo que hice con mis padres aún juntos. Así que sentí que nos entendíamos, hasta que le di un mordisco a la hamburguesa que había cocinado su mamá. Porque noté que el pan estaba demasiado tostado. Esto está quemado, exclamé por instinto. Esperaba que su padre se levantara y lanzara a su madre al otro lado de la habitación, o al menos le diera una bofetada. En cambio, se rió. Siempre hace eso. Mi amiga asintió, y la mamá sonrió mientras, en broma, se cubría la cara con las manos. Mientras tanto, yo estaba súper tensa, esperando a que cayera la pelota. Pero nunca llegó. Y cuando me fui, sus padres me dieron un beso de despedida. Mientras caminaba a casa, la cabeza me daba vueltas. Y al entrar, fue como si hubiera entrado en otro mundo. Una muy lejos de la casa en la que acababa de estar. Porque mi madre estaba acurrucada en el suelo de mármol, con la frente roja, llorando desconsoladamente. Podía oír a mi padre roncando arriba, así que me acerqué a ella. Intentó apartarme, pero le dije que se callara mientras curaba sus heridas. Perdón por no haber estado ahí para ti, mamá, te quiero. En respuesta, no dijo nada. Me abrazó con fuerza y asintió con la cabeza entre lágrimas. Al día siguiente, estaba harta. Desperté dispuesta a traicionar a mis padres de la peor manera posible. En cuanto terminaron las clases, no volví a casa. Fui a la comisaría. No estaba seguro de los procedimientos ni de nada, así que lo solté todo de golpe. La violencia, la manipulación, el abuso emocional. La mujer parecía muy preocupada y me dijo que llamaría a una trabajadora social para que hiciera una visita urgente a domicilio. Tras una hora de espera, la trabajadora social se presentó en la comisaría y me dijo que vendría a mi casa esa misma noche. Me dijo que era muy probable que mis padres descubrieran que era yo. Eso me dio un vuelco. Pero a esto le siguió la promesa de que, justo después de la visita a domicilio, ayudaría con una reubicación de emergencia para mí y mi madre. Estaba tan agradecida que no pude evitar abrazarla y me fui a casa con una sonrisa. Y, como prometí, a las 9 de la noche llamaron a la puerta. Mi mamá abrió, esperando que fuera algún familiar. Inmediatamente, la trabajadora social se encontró con una mujer llena de moretones y con un ojo morado. Observé todo desde un rincón de la habitación. Cuando comprendió lo que estaba pasando, mi madre palideció y llamó inmediatamente a mi padre. No sé qué más se dijo, pero en cuestión de minutos la trabajadora social se disculpó por molestarnos y se fue. Sabía que mi papá la había engañado. Intenté subir corriendo a mi habitación, pero ya era demasiado tarde. Mi papá oyó mis pasos y me agarró. Si crees que lo que le hice a tu madre estuvo mal, deberías ver cómo mi papá me enseñó a tratar a los soplones. No entraré en detalles sobre lo que pasó después. Solo recuerdo despertarme en el suelo de mi habitación a la mañana siguiente, con todo el cuerpo dolorido. Mi madre me había limpiado mientras estaba desmayado. Se sentó en el borde de mi cama con una mirada vacía. Ella susurró que lo sentía, pero yo necesitaba entender que no podíamos contárselo a nadie nunca más. Mi papá había convencido a la trabajadora social de que las lesiones de mi mamá eran de un accidente de coche y,
Que yo era un chico problemático que inventaba historias para llamar la atención. La escuela fue un infierno ese día. Apenas podía sentarme en mi escritorio sin hacer una mueca. Mi profesora, la señora Cale, se dio cuenta y me preguntó si estaba bien. Asentí y dije que me había caído de la bicicleta. La mentira me salió tan fácil. Llevaba años contándosela. Después del colegio, ya no iba a casa de Jacob, aunque me invitaba. Tenía mucho miedo de que mi papá se enterara. Esa noche, durante la cena, mi papá hizo como si nada. Habló de su día en el trabajo, me preguntó por mi tarea, con total normalidad, pero luego me miró con una sonrisa que me revolvió el estómago. Hijo, creo que necesitamos un nuevo sistema por aquí. Tu madre claramente necesita más ayuda de la que pensaba. Me explicó que, de ahora en adelante, tenía que informarle de todo lo que mi madre hiciera mal. Si me perdía algo, ambos seríamos castigados. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Me convertí en su pequeña cámara espía, vigilando cada movimiento de mi madre. Si tardaba demasiado en el supermercado, tenía que decírselo. Si la cena no estaba lista exactamente a las 6, tenía que decírselo. Si pasaba demasiado tiempo hablando por teléfono con su hermana, tenía que decírselo. ¿Y lo peor? Mi mamá también empezó a vigilarme. Me recordaba que le contara cosas a mi papá, aterrorizada de que si no lo hacía, ambos saliéramos lastimados. Un día en la escuela, simplemente me derrumbé en el baño. No podía parar de llorar. Un chico llamado Hugo me encontró allí. Era nuevo, lo habían transferido hacía un mes. No hizo preguntas, solo se sentó conmigo hasta que me tranquilicé. Después de eso, empezamos a quedar a la hora del almuerzo. Hablaba de videojuegos y películas, cosas típicas de niños que me hicieron olvidarme de casa por un rato. Un día, Hugo notó los moretones en mis brazos cuando se me subió la manga. La bajé rápidamente, pero él ya lo había visto. No dijo nada de inmediato. Pero al día siguiente, me trajo un sándwich extra que su mamá le había preparado. Al día siguiente, me dio una piedra genial que encontró. Cosas pequeñas, pero significaban todo para mí. Aproximadamente un mes después de conocer a Hugo, por fin le conté un poco de lo que pasaba en casa. No todo. Solo que mi papá a veces se enojaba. Hugo no se puso histérico como esperaba. Simplemente escuchó. Luego me contó que su primo había pasado por una situación similar y había recibido ayuda. Esa fue la primera vez que sentí que tal vez había una salida. Empecé a pasar más tiempo con Hugo en la escuela, buscando excusas para quedarme hasta tarde en grupos de estudio que no existían. Mi papá desconfió al principio, pero cuando mis notas mejoraron, se relajó un poco. Esos breves momentos de libertad me mantuvieron en pie. Hugo se convirtió en mi salvavidas, la única persona que sabía siquiera una fracción de lo que estaba sucediendo, pero sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Mi papá tenía ojos para todos lados. Aparecía de repente en la escuela para sorprenderme, fijándose en con quién hablaba. Me interrogaba sobre cada minuto de mi día, y en casa, la vigilancia continuaba. Mi madre y yo estábamos atrapadas en este juego enfermizo, intentando protegernos mutuamente aunque sabíamos que no podíamos. Un día después de la escuela, Hugo me preguntó si quería ir a su casa. Me quedé paralizada. No había ido a casa de nadie desde Jacobs, y esa experiencia lo cambió todo. Inventé una excusa, necesitaba ayudar a mi mamá con algo. Hugo pareció decepcionado, pero no insistió. Me miró fijamente un instante, como si intentara descifrar lo que no decía, antes de encogerse de hombros y marcharse. Cuando llegué a casa, mi papá me esperaba en la puerta. «Llegas 7 minutos tarde», dijo, mirando su reloj. Se me encogió el estómago. Le expliqué que un profesor nos retenía después de clase, lo cual era cierto por una vez. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos fríos analizaron mi expresión antes de asentir. «Ve y dile a tu madre que la cena debería estar lista en 20 minutos». Su voz era tranquila, lo que, de alguna manera, lo empeoró. Encontré a mi madre cortando verduras frenéticamente en la cocina. Le temblaban las manos, haciendo que el cuchillo se le resbalara peligrosamente cerca de los dedos con cada corte. Le susurré que papá quería cenar en 20 minutos. Ella solo asintió, sin levantar la vista. Noté un moretón reciente en su muñeca, morado y amarillo contra su piel pálida, pero no dije nada. ¿Qué sentido tenía? En cambio, empecé a poner la mesa, intentando ayudar sin que se notara. El tintineo de cada plato contra la mesa resultaba ensordecedor en la silenciosa cocina. Esa noche, me quedé en la cama pensando en la invitación de Hugo. Una pequeña parte de mí quería ir, volver a ver cómo era una casa normal, sentarme en una sala sin medir cada palabra, cada movimiento. Pero una parte más grande estaba aterrorizada de lo que pasaría si mi papá se enteraba. Después del incidente con la trabajadora social, me dejó claro que cualquier intento de pedir ayuda terminaría mal tanto para mí como para mi madre. Aún tenía las cicatrices que lo demostraban. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi padre anunció que llegaría temprano a casa.
Quiero saber de tu día, hijo, cada detalle. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta, como si me recorrieran la espalda con insectos. Asentí, sin apartar la vista del cereal, viendo cómo los copos se ablandaban lentamente en la leche. A mi mamá se le cayó una cuchara sin querer, y ambos nos estremecimos al oír el fuerte ruido. Mi papá simplemente sonrió, tomando un sorbo lento de café. Ese día, la escuela fue un caos. Hugo no paraba de hablar de un nuevo videojuego. Sus manos se movían al describir los gráficos y la jugabilidad, pero yo no podía concentrarme. Solo podía pensar en qué pasaría al llegar a casa. Durante el almuerzo, Hugo finalmente notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, amigo? No has dicho ni dos palabras en todo el día. Me ofreció su leche con chocolate, como una ofrenda de paz. Me encogí de hombros y murmuré algo sobre estar cansada. Hugo no se lo creyó. Se acercó más. Su voz se convirtió en un susurro. ¿Es tu papá otra vez? Miré rápidamente a mi alrededor para asegurarme de que nadie lo oyera. La cafetería estaba ruidosa, con niños gritando y riendo. Pero aún así, nunca se sabe quién podría estar escuchando. Ya basta, vale, espeté, con más dureza de la que pretendía. Hugo parecía dolido, con los hombros hundidos, y al instante me sentí mal. Era el único amigo que tenía. Lo siento, murmuré, pero no fue un buen día. Le di un mordisco a mi sándwich, incapaz de comer ni un bocado. Después de la escuela, corrí a casa, asegurándome de llegar puntual. Mi papá estaba sentado en la sala, esperando. Palmeó el sofá junto a él, el cuero crujió bajo su mano. Cuéntame cómo te fue hoy, hijo. Recité mis clases, lo que aprendimos, qué tarea tenía. Cosas normales. Entonces me preguntó con quién hablaba. Mencioné a algunos chicos de la clase, evitando cuidadosamente el nombre de Hugo. Algo me decía que guardara el secreto de Hugo, que tuviera algo que fuera solo mío. Una amistad que no pudo controlar ni destruir. ¿Algún amigo nuevo?, insistió. Sin apartar la mirada de mi rostro. Mi corazón empezó a latir con fuerza, tan fuerte que estaba segura de que lo oía. No, 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 dije, intentando sonar despreocupada. Solo los niños de siempre. Me tiré de un hilo suelto del pantalón, intentando parecer aburrida en lugar de aterrorizada. Asintió lentamente, pero me di cuenta de que no me creía. Tu madre me dice que has estado mencionando a alguien llamado Hugo. Se me heló la sangre. Había olvidado que le había contado a mi madre sobre Hugo hace unas semanas, en uno de esos raros momentos en que mi padre no estaba. Debió de habérselo contado, como se suponía que debía hacer. Como se suponía que ambos debíamos informar de todo. Ah, sí, dije rápidamente. Es nuevo. Trabajamos juntos en un proyecto. Intenté que pareciera poco importante. Solo era otro niño de la clase. No era el único que parecía notar que algo andaba mal. Mi papá se recostó, observándome la cara. Invítalo a venir un día. Me gustaría conocer a tus amigos. Su sonrisa no llegó a sus ojos, que permanecieron calculadores y fríos. La idea de que Hugo viniera a casa me aterrorizaba. Está muy ocupado con los deportes y esas cosas, mentí. Aunque quizá algún día, contuve la respiración, esperando que se le pasara. El tema se desvaneció, pero sabía que no había terminado. Mi padre nunca olvidaba nada. Su memoria era como una trampa de acero, atrapando cada error, cada mentira, cada secreto. Ese fin de semana, estaba limpiando el garaje como castigo por no haber informado que mi mamá había pasado 10 minutos de más hablando por teléfono con su hermana. Me dolían los brazos de mover cajas y tenía la garganta llena de polvo. Mi papá salió con 2 cervezas y me dio una. Tenía 12 años. Nunca había bebido alcohol. La botella estaba fría y me resultaba extraña. «Bebe», dijo. No era una petición. Su tono no dejaba lugar a la negativa. Tomé un sorbo y casi me dan arcadas. Sabía fatal. Amargo y agrio a la vez. Se rió. El sonido resonó en el garaje. Tu abuelo me dio mi primera cerveza cuando tenía tu edad, dijo. Dando un largo trago a su botella, me dijo que me pondría pelo en el pecho. Que me haría hombre. Me miró con esos ojos fríos. ¿Quieres ser hombre, verdad? Asentí y me obligué a tomar otro sorbo. Mi papá sonrió, aparentemente satisfecho. Los hombres cuidan de sus familias, continuó. Se aseguran de que todos cumplan las reglas. Eso es lo que te estoy enseñando. Puso su pesada mano sobre mi hombro, apretándome hasta que me dolió. Seguía sintiendo, con náuseas por la cerveza y sus palabras. Continuó hablando de cómo mi madre necesitaba mano firme, de cómo las mujeres eran naturalmente desorganizadas y emotivas, de lo afortunada que era de tenerlo, de lo afortunada que era yo de tenerlo como padre, enseñándome estas importantes lecciones. Me quedé mirando el suelo de cemento, viendo una araña escabullirse por una grieta, deseando poder desaparecer con la misma facilidad.
Para el lunes, estaba hecho un desastre, no podía dormir ni comer. La cerveza me había sentado mal, pero el miedo era peor. Hugo lo notó enseguida, frunciendo el ceño con preocupación. Durante la clase de gimnasia, vio los moretones en mi espalda al cambiarme de camisa. Marcas moradas oscuras donde mi papá me había empujado contra la pared. Esta vez, no se quedó callado. ¿Qué demonios te pasó, amigo? Susurró, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Me bajé la camisa rápidamente, la tela se me enganchó en la piel, aún sensible. Me caí por las escaleras, murmuré. La misma excusa que llevaba años usando. Las palabras parecían vacías, ensayadas. Hugo negó con la cabeza. Eso no es por caerse por las escaleras. Mi prima solía decir lo mismo, pero era su padrastro quien la golpeaba. Su voz era baja, pero intensa. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor para asegurarse de que nadie más lo escuchara. Sentí el pánico subirme al pecho, obstruyéndome la respiración. Déjalo ya, ¿vale? No es así. Cerré mi casillero de golpe. El ruido metálico nos sobresaltó a ambos, pero Hugo no lo soltó. Después de la escuela, me siguió parte del camino a casa, hablando todo el tiempo de cómo su primo por fin le contó a alguien y consiguió ayuda. Cómo las cosas mejoraron para ella, cómo podrían mejorar para mí también. Las hojas de otoño crujían bajo nuestros pies al caminar. El sonido que acentuaba sus palabras. No lo entiendes, dije finalmente. Ya intentaron ayudarme. Lo empeoraron todo. Le conté sobre la trabajadora social, cómo mi padre la había manipulado, lo mucho que me habían castigado después. Las palabras salieron atropelladamente, como si se rompieran tras años de silencio. Hugo parecía sorprendido, pero decidido. Tenía la mandíbula apretada de una forma que no le había visto antes. Entonces necesitamos más pruebas. Mi madre trabaja en el hospital. Ella lidia con este tipo de cosas todo el tiempo. Sabe qué buscar. La idea de que otro adulto lo supiera me aterrorizaba. Número. No puedes decírselo a nadie. Prométemelo, Hugo. Lo agarré del brazo, hundiendo los dedos en su chaqueta. Lo prometió a regañadientes, pero noté que aún lo estaba pensando. Nos separamos en la esquina y volví a casa a toda prisa, mirando la hora obsesivamente para asegurarme de no llegar tarde. Las nubes, grises y amenazantes, armonizaban con mi estado de ánimo. Esa noche, mi padre estaba de un humor extraño. Casi alegre. Trajo pizza a casa, lo cual nunca sucedió. La caja grasienta estaba en el centro de nuestra mesa como un objeto extraño. Mi mamá y yo intercambiamos miradas confundidas desde el otro lado de la mesa. Entonces soltó la bomba. Hoy me encontré con el padre de tu amigo Hugo. Dijo con naturalidad. Observando mi reacción. Buen tipo. Trabaja en el banco. Los invitaremos a cenar este fin de semana. Le dio un mordisco a la pizza. El queso se le estiraba entre la boca y la rebanada. Casi me ahogo con la pizza. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Hijo de pueblo. La gente se conoce. Sonrió con esa sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Pensé que sería agradable que invitaras a tus amigos. Como hacen las familias normales. Su énfasis en lo normal me revolvió el estómago. El mensaje era claro. Me recordaba que él lo controlaba todo. Incluso mis amistades. Y ahora iba a acercarse a la familia de Hugo. Probablemente para asegurarse de que Hugo no pudiera ayudarme. Aparté el plato. Se me había quitado el apetito. Al día siguiente, en la escuela, le conté a Hugo, desesperada, lo de la cena. No puedes venir. Insistí. Dile a tus padres que estás enfermo o algo. Mis palabras salieron desesperadas. Hugo parecía confundido. Arrugó la frente. ¿Por qué? Quizás esto sea bueno. Mis padres pueden ver lo que pasa. Negué con la cabeza. La frustración aumenta. No lo entiendes. Mi papá es muy bueno aparentando normalidad ante los demás adultos. Él cautivará a tus padres. Y si alguna vez intentas hablarles de mí, no te creerán. Ya lo había visto antes. Vi a adultos caer bajo su hechizo. Pero era demasiado tarde. Los padres de Hugo ya habían aceptado la invitación. Estaban emocionados de conocer. Contaba chistes que hacían reír a los padres de Hugo. Sirvía bebidas con mucha gracia. Mi mamá usaba mangas largas para taparse los moretones. Y sonrió tanto que debió dolerle la cara. Me senté junto a Hugo. Apenas hablaba. Viendo a mi papá conquistar a sus padres. La comida se me atascaba en la garganta. Cada bocado me costaba tragarlo. El padre de Hugo, el señor Campbell, trabajaba en el banco local. Su madre, la señora Campbell, era enfermera en el hospital. Tal como había dicho Hugo. Eran gente agradable y normal.
que no tenían ni idea de que estaban sentados a la mesa con un monstruo. Nos hicieron un favor a nuestra casa. Le agradecí a mi mamá por la comida. Y traté a mi papá con el respeto que exigía de todos. En un momento dado, Hugo intentó desviar la conversación hacia los casos de abuso infantil que la señora Campbell había visto en el trabajo. Mi papá cambió de tema con suavidad. Luego me dirigió una mirada que me heló la sangre. Sabía exactamente lo que Hugo intentaba hacer. Le di una patada a Hugo por debajo de la mesa. Le rogué en silencio que parara. Después de cenar. Mientras nuestros padres tomaban café en la sala, Hugo y yo fuimos a mi habitación. Tu papá parece simpático. Hugo susurró. Parecía confundido. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Sí sé. Así es como engaña a todos. Déjalo ya. Estás empeorando las cosas. Caminé de un lado a otro por el pequeño espacio entre mi cama y el escritorio. Incapaz de quedarme quieto. Hugo parecía herido. Tenía los hombros caídos. Solo intento ayudar. Bueno, no lo hagas. Tenía miedo. Y me desquité con él. En el fondo, sabía que solo intentaba ser un buen amigo. Pero solo podía pensar en qué pasaría después de que su familia se fuera. El castigo que sin duda vendría. Cuando los Campbell finalmente se fueron a casa, mi papá cerró la puerta tras ellos. Y se volvió hacia mí con esa misma sonrisa. Linda familia. Dijo. Aunque Hugo parece tener mucha imaginación. Su padre mencionó que ha estado contando historias inquietantes en casa. Su voz era suave. Pero sus ojos eran duros como el pedernal. Se me encogió el estómago. De alguna manera. Mi papá ya había envenenado el pozo. Hizo que Hugo pareciera poco confiable ante sus propios padres. Debía haber sabido que estaría 3 pasos por delante. Ve a tu habitación. Me dijo. Tu madre y yo necesitamos hablar. Su tono era indiscutible. Subí las escaleras, pero me quedé sentado en lo alto, escuchando. Oí a mi papá decirle a mi mamá que Hugo era una mala influencia. Que ya no lo volvería a ver. Que si ella lo permitía, habría consecuencias. Mi mamá simplemente asintió con todo lo que dijo. Su voz era débil y derrotada. Oí el tintineo del hielo en su vaso. El crujido de su silla favorita al acomodarse para la noche. Al día siguiente en la escuela, Hugo me esperaba junto a mi casillero. Mis padres creen que te lo estás inventando, dijo, con cara de frustración. Mi papá dijo que tu papá le contó que ya habías tenido problemas con las mentiras. ¿Es cierto? Sus ojos buscaron los míos. Buscando respuestas. Me sentí mal. La traición me quemaba la garganta. Número, sí. Eso es lo que me dicen cuando intento pedir ayuda. ¿Ves? Te dije que no funcionaría. Cerré mi casillero de golpe. El sonido resonó en el pasillo. Hugo parecía desconcertado. Cambiaba el peso de un pie al otro. Mi mamá es enfermera. Reconocería el abuso si lo viera. No si nunca lo ve. Dije con amargura. Mi papá es demasiado listo para eso. Me di la vuelta. Incapaz de ver la lástima en sus ojos. Durante las siguientes semanas, mi papá destruyó sistemáticamente mi amistad con Hugo. Le dijo al consejero escolar que Hugo era una mala influencia. Solicitó que nos asignaran a clases separadas. Se hizo amigo de los padres de Hugo. Les contaba historias sobre mis problemas de comportamiento y mi tendencia a inventar historias para llamar la atención. Incluso sugirió que podría necesitar terapia. Cada movimiento estaba calculado. Diseñado para aislarme por completo. El golpe final llegó cuando los padres de Hugo encontraron algunos de mis mensajes en su teléfono. Allí describía lo que mi papá nos hizo. En lugar de creerlo, pensaron que era un niño problemático que arrastraba a su hijo a mis problemas. Le prohibieron a Hugo salir conmigo. Mi única conexión vital se cortó con precisión quirúrgica. En la escuela, Hugo intentó seguir siendo amigo, pero fue difícil. No podíamos quedar después de la escuela, ni escribirnos sin que sus padres revisaran su celular. Con el tiempo, empezó a salir con otros chicos, mirándome con tristeza desde el otro lado de la cafetería. Lo veía reír con otros amigos, sintiéndome como si estuviera viendo por una ventana una vida que no podría tener. Estaba solo otra vez, y mi papá lo sabía. Había ganado. Su victoria se notaba en cómo se relajaba en casa. Menos vigilante ahora que mi posible aliado había sido neutralizado. Mi madre se volvió más retraída que nunca. Se movía por la casa como un fantasma, haciendo todo a la perfección para evitar el castigo. A veces la pillaba mirándome con esa mirada desconsolada, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Otras veces, parecía casi enfadada conmigo. Como si hubiera empeorado las cosas al intentar pedir ayuda. El peso de su culpa silenciosa era casi tan pesado como los castigos de mi padre. Una noche, escuché a mi padre hablando con ella en su habitación.
Los chicos se estaban volviendo iguales a ti. Dijo, con la voz llena de asco. Débil, patético, ni siquiera podía mantener la boca cerrada. Las palabras se deslizaron por debajo de la puerta, venenosas y afiladas. Mi mamá no respondió, pero oí que algo golpeaba la pared. Un golpe sordo seguido de silencio. Corrí a mi habitación antes de que me pillara escuchando. El corazón me latía con fuerza en los oídos. A la mañana siguiente, mi madre tenía un moretón reciente en la mejilla. Una mancha morada intensa se extendía por su piel pálida. Mi padre me dijo que era porque había estado descuidando mis responsabilidades periodísticas. Tu madre necesita estructura, dijo, untando mantequilla en su tostada con movimientos precisos. Cuando no me ayudas a proporcionármela, ella sufre. ¿Es eso lo que quieres? Negué con la cabeza, odiándolo, odiándome a mí misma por no poder detenerlo. Fue entonces cuando decidí que necesitaba un nuevo plan. Si los adultos no me ayudaban, tendría que ayudarme a mí misma. No podía seguir viviendo así. Viendo a mi madre desvanecerse, sintiéndome desaparecer un poco más cada día. Empecé a escribir un diario, escondiéndolo debajo de una tabla suelta del suelo de mi armario. Lo anoté todo, fechas, horas, descripciones de lo que mi papá nos hizo. Sabía que probablemente no serviría de nada. Pero me hizo sentir que estaba haciendo algo. Como si algún día alguien pudiera leerlo y entenderlo. El roce de los bolígrafos contra el papel se convirtió en mi pequeño acto de rebeldía. Una forma de preservar la verdad que él tanto se esforzó por borrar. Durante semanas lo documenté todo. La vez que le tiró un plato a mi madre porque la cena estaba fría, con fragmentos de cerámica esparcidos por el suelo de la cocina. La vez que me encerró en el sótano por olvidarme de avisarle que había pasado demasiado tiempo al teléfono, dejándome sin saber nada durante horas. La vez que me hizo mirar mientras la golpeaba. Diciéndome que esto les pasa a las mujeres que no respetan a sus maridos. Cada entrada era una prueba. Una pequeña piedra en lo que esperaba que con el tiempo se convirtiera en un muro de verdad. Pero me descuidé. Un día, dejé el diario afuera al ir al baño. Cuando regresé, mi papá estaba sentado en mi cama, leyéndolo. Se me paró el corazón, el mundo se me paró. Historias interesantes, dijo, hojeando las páginas. Menuda imaginación tienes. Su voz era tranquila, casi divertida. Me quedé paralizada en la puerta mientras él rompía lentamente el diario en pedazos. ¿De verdad creíste que esto serviría de algo? Preguntó, dejando caer los restos al suelo como confeti. ¿Quién te creería a ti antes que a mí? Soy un hombre de negocios respetado. Tú solo eres un niño con un historial de inventar cosas. Se levantó y caminó hacia mí. Retrocedí hasta que choqué contra la pared, con el pomo de la puerta clavándose en mi espalda. Limpia esto, dijo, señalando las páginas rotas. Y si vuelvo a encontrar algo así, lo que le pase a tu madre será culpa tuya. ¿Entiendes? Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Después de que se fuera, recogí las páginas rotas con manos temblorosas. Todo ese trabajo. Toda esa evidencia. Desaparecido. Me sentí más desesperanzado que nunca, arrodillado entre los fragmentos de mi fallido intento de justicia. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Si escribir un diario era demasiado arriesgado, necesitaba algo más. Algo que no pudiera encontrar ni destruir. Algo que hiciera que los adultos me creyeran. Al día siguiente en la escuela, me acerqué a Hugo durante el almuerzo. Hacía semanas que no hablábamos. Necesito tu teléfono, susurré. Solo un día, por favor. Contuve la respiración, esperando a que me dijera que me largara. Hugo pareció sorprendido, pero asintió. Mis padres me compraron uno nuevo. Puedes quedarte con mi viejo. Ya no lo revisan. Me lo pasó por debajo de la mesa. El dispositivo se calentó al estar en su bolsillo. El cargador está en mi casillero. Te lo daré después de clase. Esa noche, escondí el teléfono en una rejilla de ventilación de mi habitación, tapándolo con cuidado para que pareciera intacto. Esperé a que mis padres se durmieran y luego tomé fotos de los moretones de mi madre mientras dormía. Grabé las diatribas de mi padre a través de la pared cuando creía que nadie podía oírlo. Lo documenté todo. Me temblaba el dedo al presionar el obturador, capturando imágenes que sabía que podían cambiarlo todo. Mi sistema de vigilancia se volvió más sofisticado durante las 2 semanas siguientes. Descubrí que el teléfono tenía una función de grabación activada por movimiento, así que lo coloqué estratégicamente siempre que mi padre pudiera explotar. Lo escondí detrás de libros en los estantes, dentro de cajas de cereales vacías en la cocina. Incluso lo pegué con cinta adhesiva debajo de la mesa del comedor. Cada noche, lo recuperaba y revisaba lo que había grabado, guardando las pruebas más contundentes en una carpeta protegida con contraseña. Lo grabé amenazando a mi mamá cuando gastó $10 de más en el supermercado. Su voz se calmó de forma inquietante mientras describía con precisión cómo la lastimaría. Grabé un vídeo de él obligándome a recitar los errores de mi mamá mientras ella temblaba en un rincón.
Lo más escalofriante fue que lo grabé explicándome su sistema de vigilancia, como un hombre de verdad mantiene a su familia a raya sabiendo todo lo que hacen. Durante 2 semanas, recopilé pruebas. Fui cuidadoso, asegurándome de que mi padre nunca sospechara nada. Incluso fingí ser más obediente, denunciando los errores de mi madre sin que me lo pidiera, ganándome su aprobación. Me daba asco, pero sabía que necesitaba que confiara en mí. Cada acto de buen hijo era una tapadera para mi rebelión secreta. Entonces el desastre volvió a ocurrir. Mi papá nos vio hablando con Hugo en la escuela durante una reunión de padres y maestros. No dijo nada esa noche, pero al día siguiente fue a ver a los padres de Hugo y les dijo que Hugo había robado dinero de nuestra casa durante la cena. Era una completa mentira, pero los padres de Hugo le creyeron a mi padre más que a su propio hijo. Su fachada de confianza había vuelto a surtir efecto. Hugo estaba enraizado. Le revocaron el acceso al teléfono. Nuestra tenue conexión se cortó por completo. En la escuela, ya ni siquiera me miraba. Sus padres le habían prohibido cualquier contacto. Lo vi pasar junto a mí en el pasillo, con la mirada fija al frente, y sentí que se apagaba otra esperanza. Estaba destrozada, pero aún tenía el teléfono con todas las pruebas. Solo necesitaba saber a quién dárselo. La trabajadora social que había venido antes había sido manipulada fácilmente. La policía no le creería más a un niño que a un adulto. Necesitaba a alguien que me tomara en serio. Alguien a quien mi padre no pudiera cautivar ni intimidar. Entonces recordé a la señora Cale, mi maestra de principios de año. Siempre había sido amable, siempre se daba cuenta cuando algo andaba mal. Una vez me preguntó por un moretón en el brazo, y aunque mentí, recordé la genuina preocupación en sus ojos. Quizás me ayudaría. Un día me acerqué a ella después de clase. Señora Cale, ¿puedo hablarle de algo importante? Me temblaba la voz. Apreté las manos a los costados para que no temblaran. Parecía preocupada y asintió. Claro, cariño, ¿qué pasa? Me hizo un hueco en su escritorio y me invitó a sentarme. Respiré hondo y le enseñé algunas fotos del teléfono. Su rostro palideció y se tapó la boca con la mano. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó en voz baja. Desde que tengo memoria, admití. Intenté pedir ayuda antes, pero mi padre convenció a todos de que mentía. Ahora las palabras me salían con más facilidad, con pruebas que las respaldaban. La señora Cale parecía decidida. Su sorpresa inicial se convirtió en determinación. Esta vez no, dijo. Es una prueba clara, pero debemos ser cautelosos. Tu padre no puede saber que viniste a mí. Extendió la mano por encima del escritorio y me la apretó. Me explicó que tenía la obligación de denunciar, lo que significaba que tenía que denunciar cualquier sospecha de abuso. Pero prometió que esta vez se manejaría de forma diferente. Contactaría a la trabajadora social original, le mostraría las pruebas y se aseguraría de que hubiera varias personas involucradas, para que mi padre no pudiera manipular a una sola. Me explicó el plan con detalle, asegurándose de que comprendiera cada paso. Por primera vez en meses, sentí un atisbo de esperanza. La señora Cale guardó el teléfono y me dijo que actuara con total normalidad en casa. No le des a tu padre motivos para sospechar nada, me advirtió. Avanzaremos rápido, pero con cuidado. Esa semana fue la más larga de mi vida. Iba a casa todos los días, cumplía mi papel, informaba de los errores de mi madre y fingía que todo estaba normal. Mi papá parecía contento con mi obediencia, e incluso me dejó ver la tele después de cenar una noche, un privilegio poco común. Me senté a su lado en el sofá, con todos los músculos tensos, contando las horas que faltaban para el viernes. Luego, el viernes, la señora Cale me llevó aparte después de clase. Es esta noche, susurró. La trabajadora social viene con un policía y un defensor de menores. Estarán allí a las 7. Mantén la calma y di la verdad. Asentí, con el corazón acelerado por el miedo y la esperanza. Esta era nuestra última oportunidad. Si no funcionaba esta vez, no sabía qué sería de nosotros. Pero por primera vez, me atreví a imaginar una vida diferente. Una en la que mi madre y yo pudiéramos respirar con libertad. Donde no tuviéramos que medir cada palabra, cada paso. Donde pudiéramos estar seguros. Me fui a casa ese viernes con el estómago revuelto. Cada paso hacia mi casa se sentía como caminar hacia el borde de un precipicio. No dejaba de mirar el reloj del colegio, calculando cuántas horas faltaban para las 7 de la tarde. El peso de lo que estaba a punto de suceder me dificultaba respirar con normalidad. Mi papá estaba de buen humor cuando llegué a casa, lo que, de alguna manera, empeoró todo. Estaba silbando en la cocina, preparándose un sándwich. Mi madre doblaba la ropa, con movimientos mecánicos. Sus ojos fijos en la ropa como si guardara un código secreto. Noté moretones recientes en sus muñecas, que se asomaban por debajo de las mangas cuando buscó otra camisa. Hola, amigo, gritó mi papá. Su voz era alegre. ¿Qué tal la escuela? Le dio un mordisco a su sándwich. La mayonesa se le pegó en la comisura de la boca.
Bien. Murmuré, dejando caer mi mochila en las escaleras. Intenté actuar con normalidad, pero el corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Cosas normales. Él asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Tu mamá va a preparar carne asada esta noche. Tu favorita. Me guiñó un ojo como si compartiéramos un secreto especial. Como si fuéramos un padre y un hijo normales. Forcé una sonrisa y subí a mi habitación, contando cada paso. 7 horas para que llegara la trabajadora social. 7 horas fingiendo que todo estaba bien. Me senté en mi escritorio y saqué la tarea. Mirando fijamente problemas de matemáticas en los que no podía concentrarme. Los números flotaban ante mis ojos. Símbolos sin sentido en una página. Alrededor de las 6:30, oí sonar el teléfono de mi padre. Contestó en la sala. Su voz se oía por las escaleras. Algo sobre el trabajo. Un problema que necesitaba resolver. Contuve la respiración, sin atreverme a albergar esperanzas. Entonces oí las palabras mágicas. Bien, entraré, pero no me quedaré mucho tiempo. Sus pasos se dirigieron a la puerta principal. Regresaré en 1 hora. Que la cena esté lista. La puerta se cerró de golpe. Segundos después, el motor de su coche rugió en la entrada. Corrí a la ventana y vi cómo sus luces traseras desaparecían calle abajo. No podía creer nuestra suerte. La señora Cale debió de haberlo arreglado de alguna manera, sacándolo de la casa antes de que llegara la trabajadora social. Bajé corriendo a buscar a mi madre. Estaba en la cocina, revisando el asado en el horno. Mamá, dije con voz urgente. Vienen a ayudarnos. A las 7, trabajadora social y policía. Su rostro palideció. El guante de cocina se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. No, susurró. No, no, no. Ya sabes lo que pasó la última vez. Ya sabes lo que nos hará. Le agarré las manos, obligándola a mirarme. Esta vez es diferente. Tengo pruebas. Prueba real de que no puede salirse con la suya. Le expliqué lo del teléfono. Las fotos. Las grabaciones. Sus ojos se agrandaban con cada palabra. Nos llamará, susurró. Pero pude ver algo más luchando contra el miedo. Una pequeña chispa de esperanza. Frágil, pero real. No, no lo hará, dije, intentando parecer más segura de lo que me sentía. Esta vez no. Exactamente a las 7 de la tarde, sonó el timbre. Mi mamá se quedó paralizada. Sus manos agarraban la encimera con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Respiré hondo y fui a abrir. En el porche estaba la misma trabajadora social de antes. La señora Débora, pero esta vez no estaba sola. Un policía estaba a su lado. Junto con otra mujer que se presentó como Salem, defensora de los derechos de los niños. Detrás de ellos, estacionados al otro lado de la calle, vi a la señora Cale en su coche, observándome. Me saludó con un pequeño gesto de la cabeza. Hola de nuevo, dijo la señora Débora con expresión seria. ¿Podemos pasar? Asentí y retrocedí un paso. Les dejé entrar. Mi mamá apareció en el pasillo. Temblando visiblemente. La trabajadora social se fijó de inmediato en los moretones de sus muñecas. Ahora estaban completamente expuestos. Señora Johnson. Dijo con dulzura, tenemos que hablar. La siguiente hora fue intensa. Nos sentamos en la sala mientras les mostraba las fotos y reproducía las grabaciones. Mi mamá lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro al descubrirse la evidencia de nuestra pesadilla. El agente de policía, el agente Drew, tomó notas y formuló preguntas con voz tranquila y firme. Salem se sentó a mi lado en el sofá, y de vez en cuando me ponía una mano tranquilizadora en el hombro. ¿Por qué no me dijiste la verdad la última vez?, le preguntó la señora Débora a mi mamá. Su voz era suave. Cometí un error, admitió. Pero ya estamos aquí. Y no nos iremos hasta que ambos estén a salvo. Justo cuando el oficial Drew explicaba lo que sucedería después, lo oímos. El ruido de neumáticos en la entrada. Un portazo. Mi padre regresó temprano. Se me heló la sangre. Está en casa. Susurré. El pánico me subía por la garganta. El oficial Drew se puso de pie inmediatamente, colocándose entre nosotros y la puerta. Mantengan la calma, ordenó. Déjame encargarme de esto. La puerta principal se abrió de golpe y entró mi papá. Se quedó paralizado al ver a desconocidos en su sala. Por una fracción de segundo, la confusión cruzó su rostro. Entonces sus ojos se posaron en mí. Y vi cómo caía en la cuenta. Su expresión se endureció, algo aterrador. ¿Qué demonios es esto?, preguntó. Su voz, engañosamente tranquila. Miró a mi mamá. ¿Qué hiciste?
Antes de que pudiera responder, el oficial Drew se adelantó. Señor, soy el oficial Drew de la policía del condado. Estamos aquí investigando denuncias de violencia doméstica. El rostro de mi padre se transformó al instante. La rabia dio paso a una mirada de preocupación y confusión. Era el mismo acto que había visto cientos de veces. Debe haber algún error, dijo. Su voz era suave y razonable. Mi hijo tiene antecedentes de inventar historias para llamar la atención. ¿Su terapeuta? Yo no tengo terapeuta. Lo interrumpí. Mi voz temblaba, pero estaba decidida. Es solo otra mentira. Los ojos de mi padre brillaron de ira antes de controlar su expresión. ¿Entiendes lo que quiero decir? El chico necesita ayuda. El oficial Drew permaneció impasible. Señor, tenemos pruebas fotográficas y grabaciones de audio que sugieren lo contrario. Por primera vez, vi un miedo genuino en el rostro de mi padre. No se lo esperaba. Estaba acostumbrado a que creyeran que se las arreglaba para salir de problemas con su encanto. Pero las fotos no mentían. Las grabaciones no se podían manipular con una sonrisa y una explicación razonable. Quiero ver esta supuesta prueba. Exigió dar un paso al frente. El oficial Drew levantó una mano. Señor, necesito que se quede donde está. Mi papá lo ignoró. Se acercó a mí con determinación. ¿Qué hiciste? Siseó. Se le cayó la máscara. ¿Qué les dijiste? El oficial Drew se movió rápido, colocándose entre nosotros. Señor, retroceda. En cambio, mi padre se abalanzó hacia mí, extendiendo la mano hacia mí. ¡Qué mal agradecido! Nunca terminó la frase. El agente Drew lo sujetó con firmeza. Pero con profesionalismo. Mi papá forcejeó. Su rostro se contorsionó de rabia. Esto es ridículo. Soy un miembro respetado de esta comunidad. No puedes, Ronald Johnson. Quedas arrestado por agresión doméstica y poner en peligro a un menor. El oficial Drew recitó, ajustando las esposas a las muñecas de mi padre. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras sacaban a mi padre, él no paraba de gritar que nos arrepentiríamos de esto. Que nadie nos creería. Que volvería. Pero sus amenazas ahora sonaban huecas. Impotentes ante la evidencia que teníamos. Una vez que se fue, la casa se sintió diferente. Más ligero, de alguna manera. Como si una nube de tormenta finalmente hubiera pasado. Mi mamá estaba sentada en el sofá, con aspecto de estar en shock. Salem explicó lo que sucedería después, órdenes de protección de emergencia y alojamiento seguro. Servicios de consejería. Fue abrumador, pero por primera vez, sentí que teníamos opciones. La señora Débora se arrodilló frente a mi mamá. Siento no haber visto la verdad antes, dijo. Pero te prometo que esta vez lo haremos mejor. Mi mamá asintió. Las lágrimas aún corrían por su rostro. Pero ahora parecían diferentes. No eran lágrimas de miedo ni de dolor, sino algo parecido al alivio. Esa noche, empacamos lo esencial y nos fuimos a una casa segura. Era un pequeño apartamento en un edificio seguro al otro lado de la ciudad. Nada del otro mundo. Solo lo básico. Camas. Una cocina. Una pequeña sala con un sofá desgastado. Pero era el primer lugar en el que me alojaba sin la sombra de mi padre. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, papeleo y comparecencias ante el tribunal. Mi papá contrató a un abogado de lujo que intentó presentarme como alguien con problemas y a mi mamá como inestable, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Las fotos. Las grabaciones. El patrón documentado de abuso. Todo contaba una historia inexplicable. Hugo y sus padres vinieron a vernos a la casa de seguridad. Al ver las pruebas, se horrorizaron. El padre de Hugo no dejaba de disculparse por no creerme, por dejar que mi padre los manipulara. No los culpé. Mi papá había engañado a todos durante años. Sabía que algo andaba mal, dijo Hugo, dándome un ligero puñetazo en el hombro. Te dije que mi mamá me ayudaría en cuanto viera las pruebas. Su madre, enfermera, como él había dicho, había sido una de las profesionales médicas que documentó las lesiones de mi madre para el juicio. Al principio, la escuela fue un poco rara. Los rumores se extendieron, como siempre en los pueblos pequeños. Algunos chicos me evitaban, sin saber qué decir. Otros, de repente, querían ser mis amigos, atraídos por el drama. Me quedé casi todo el tiempo con Hugo, agradecida por la única persona que intentó ayudarme incluso en las dificultades. La señora Cale me visitaba con frecuencia, a veces me traía galletas o libros que creía que me podrían gustar. Estoy orgullosa de ti, me dijo un día después de clase. Lo que hiciste requirió un coraje increíble. Me encogí de hombros, incómodo por el elogio. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Eso es valentía, respondió ella con sencillez.
El tribunal le concedió a mi madre la custodia total y emitió una orden de alejamiento permanente contra mi padre. No podía acercarse a menos de 150 metros de ninguno de nosotros. Finalmente se declaró culpable para reducir los cargos y evitar un juicio, lo que significó que no tuvimos que testificar en el tribunal. Una parte de mí estaba aliviada, pero otra parte quería que el mundo supiera exactamente lo que nos había hecho. Cuando mi padre recibió su sentencia de 2 años, me sentí en conflicto. Por un lado, parecía demasiado corto para los años de terror que nos había infligido. El fiscal explicó que, con el acuerdo de culpabilidad, probablemente cumpliría incluso menos tiempo con buena conducta, tal vez solo 1 año. Pero, por otro lado, saber que estaba encerrado, aunque fuera temporalmente, nos dio un respiro para empezar a sanar. El día de su sentencia, me senté en la sala y vi cómo se lo llevaban esposado. No nos miró, y me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que lo veía sin ningún poder sobre mí. Esa noche, lloré, no por él, sino por todos los años que habíamos perdido. Mi madre empezó terapia y se unió a un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. Poco a poco, la vi cambiar. Se mantenía erguida, hablaba más alto y empezó a tomar decisiones sin mirar atrás en busca de aprobación. Incluso consiguió trabajo en una librería local, algo que mi padre jamás habría permitido. Yo también empecé terapia. Al principio fue incómodo. No estaba acostumbrada a hablar de mis sentimientos ni a admitir que me dolían. Mi terapeuta, la doctora Natalie, fue paciente. Me explicó que la recuperación no era lineal, que algunos días serían más difíciles que otros. Tenía razón en eso. Algunas noches, todavía me despertaba empapado en sudor frío. Convencido, oía los pasos de mi padre en las escaleras. Algunos días, me sorprendía observando a mi madre en busca de moretones que ya no tenía. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. 3 meses después de irnos, mi madre y yo nos mudamos a nuestro propio apartamento. Era pequeño pero luminoso, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Mi madre pintó la sala de amarillo. Un color que mi padre habría odiado. Pude elegir el color de mi dormitorio. Como el cielo. Compramos muebles de segunda mano que no combinaban y colgamos cuadros en las paredes sin medir la distancia exacta entre ellos. Una noche, encontré a mi mamá sentada en nuestro pequeño balcón, mirando las estrellas. Me senté a su lado y me abrazó. ¿Estás bien?, le pregunté. Era una pregunta que había empezado a hacerme a menudo. Todavía casi esperaba que me ocultara la verdad. Sonrió. Una sonrisa sincera llegó a sus ojos. No del todo. Todavía no. Pero ya lo estoy logrando. Me apretó el hombro. Ambos lo estamos logrando. Y tenía razón. Estábamos llegando. Día a día. Aún hubo días difíciles. Aún hubo momentos en que el pasado se sentía demasiado cerca. Pero por primera vez en mi vida, no tuve miedo de volver a casa. Por primera vez, me sentí como en casa. Mi padre finalmente fue sentenciado a 2 años, aunque probablemente saldría antes si se portaba bien. A veces me preocupaba lo que pasaría cuando saliera. Pero mi mamá me recordó que ahora éramos más fuertes. Teníamos apoyo, pruebas. Y lo más importante, nos teníamos el uno al otro. La semana pasada, Hugo vino a dormir a casa. Nos quedamos hasta tarde jugando videojuegos y comiendo comida chatarra. Cosas normales de niños. En un momento dado, su madre llamó para saber cómo estaba y lo oí decirle que todo estaba bien. Una noche normal en casa de un amigo. Nada del otro mundo. Excepto que era especial para mí. Cada momento ordinario se sentía como un milagro después de años de andar con pies de plomo. Cada día aburrido y normal era una victoria. Ya tengo 13 años. A veces me cuesta creer que hace apenas 1 año pensaba que el abuso era normal. Que creía que las familias debían hacerse daño. Ahora sé que es diferente. Ahora sé cómo se supone que debe sentirse un hogar. Seguro.